Nican ipan inin tonali mechtlaꞌpaloa maxitech ixmatikin, maxitlaixmatikin nican Moyotepec, nican Tlaxilacali iuan nican Amoxcali, Bunco, Xochimilco. Saludamos aquí nuevamente en este día, aquí en este barrio que se llama Moyotepec, y también les invitamos a que vengan a conocernos y a conocer la biblioteca Bunco Xochimilco. Pues vamos a seguir con esta lección, con este trabajo, como siempre decimos. Pues ya estamos llegando prácticamente a lo que es la palabra mexico, pero todavía nos cuesta trabajo explicar. Aquí tenemos un problema, como decimos, con los colores. Nosotros tratamos de iluminar aquí, digamos, porque en una traducción de la Crónica Mexicayor dice que esta agua se llama Tospalach, Tleach, Atlatlayan, es roja, o color guacamaya también se dice. Tratamos de poner un poco de color para ayudarnos en esta otra manantial, ¿sí? Tehuatl y Matlalach. Tratamos de acercarnos con ese azul que dicen algunos textos que es agua color azul como tinta, y que esta agua es roja, roja como sangre. Pero tenemos afortunadamente aquí 3 palabras con las que podemos nosotros apoyarnos, y las vamos a describir cómo están esas palabras, las vamos a desglosar, y también el término Xico o Xictli, que eso también hemos platicado ya mucho. Distinguir pues el color, los colores cuando se nombran en náhuatl, no es lo mismo que las palabras que hoy conocemos como más usuales: verde, naranja, morado, azul. Pero los colores también tienen tonalidades diferentes, ¿verdad? Toman tonalidades diferentes, depende también de la superficie en que las pongamos, y con el tiempo también se van desgastando, ¿no? Pues los antiguos mexicanos tenían una forma de nombrar también los colores, pero a veces, muchas ocasiones, no dicen exactamente tal color, sino dicen: es como esta hierbita, es como este camote, es como esta fruta, es como esta piedra, es como la ceniza. Un poco también se parece al español cuando decimos color naranja, ¿no? Color rosa, ¿verdad? Pero es cierto que sabemos que hay rosas, por lo menos ahora, hay rosas, hay rosas naranja, de color naranja, blancas, rojas y otras, ¿verdad? Algunas con colores entremezclados, amarillas, ¿no? Pues bueno, aquí intentamos nuevamente de repintar más cercano, un poco más cercano a lo que dice al color guacamaya, un guacamaya un poco entre naranja, roja, pero también el azul, que cuesta trabajo, también tratamos de acercarlo. Pero quiero mostrarles ahora, aunque ya han visto esta imagen, esta planta se llama Matlalin, y si ustedes ven tiene entre morado, azul, oscuro, verde, entremezclado, ¿verdad? O sea, cuando los mexicas hablan del manantial que vieron Matlalach, se refieren a esta plantita, porque esta plantita se llama Matlalin, y también se llama, hoy en día lo conocemos como Matlalxihuitl, y en la traducción aparece como azul. Pues sí, con la lejanía sí nos da una idea de agua, ¿verdad? Pero en el diccionario de Molina, ya lo vieron aquí a los compañeros, dice Matlalin. Parece ser que no se reconoce esta plantita. De los que trabajan sobre el diccionario dicen Matlalin color azul, verde oscuro, no dicen de una plantita, pero nosotros conocemos esta plantita como Matlalin, pero también como Matlalxihuitl. Xihuitl es hierba, porque ma
tlal, porque esta plantita, si se siembra, hace como manitas, o sea, sus guías se toman, nos damos la idea como si tuviera manitas, pero también porque pueden ir hacia arriba, o sea, pueden esquivar una piedra, si está una piedra, pueden hacer esto, pueden dar la vuelta, así como una mano, ¿verdad? Por eso, entonces, literalmente dice tierra mano, o sea, es una hierba que sobre la tierra va como una mano, sus guías, sus extremidades, ¿verdad? Y es muy interesante porque no se da con semilla, sino que si lo tiene uno en maceta, se cae, se corta y cae abajo, si hay tierra, vuelve a reverdecerse, se pega a la tierra y echa raíces y demás. Es muy interesante esta plantita, muy resistente, muy fuerte, digamos. Pues el agua que dijeron los mexicas al fundar Mexico Tenochtitlan, Matlalat, como agua, digamos, de color de esta planta. Sí parece agua, ¿verdad? Entremezclado el verde. Pero lo interesante es que ya vimos que en el diccionario de Molina, uno de los diccionarios más interesantes, importantes y más valiosos también, viene esa idea de verde oscuro. O sea que aquí no se está nombrando exactamente el azul, el verde, el blanco, estos colores exactamente, sino se está diciendo que el color de esa agua es como esta plantita. Y esta plantita tiene verde entremezclado con morado y luego se hace como azul y se entremezclan pues los colores. Por eso yo entiendo un poco que quisieron decir a manera de esta plantita, porque esta plantita con un poco más de imaginación podemos ver que sí se asemeja a un agua entre verde y azul que se mueve, ¿verdad? Pero exactamente no sabemos cómo es agua, pero se acerca ese color a esta plantita. Es el mismo problema que tenemos con Tospalacl, que está justamente aquí abajo, que está diciendo que esta agua es de un color, este espal se refiere a pali o tlapali, que es color o pintura, y a tosnenet de guacamaya. Entonces, agua color guacamaya se refiere, nosotros entendemos como a una guacamaya más o menos naranja, rojiza o amarilla, o entremezclados posiblemente con estos colores, porque se supone, se entiende que esta agua era caliente, salía caliente de esa cueva que hemos platicado en la última lección, y también el agua azul, el color de esta hierbita, salía muy cerca uno del otro dentro de la cueva. Quiero leer muy brevemente lo que dice aquí la crónica Mexicayotl en náhuatl. Dice así hablaban ellos. Yo voy a tratar de acercarlo con la pronunciación. Au inic ome intexcali inostos mictlampa itztoc. Inic nepaniuhtoc. Itoca matlalatl iwan itoca tospalatl. Y el segundo escondrijo, la segunda cueva, se ven por el norte y están entrecruzados, llamados Matlalatl, agua azul oscuro, Tospalatl, agua color de papagayo, agua amarilla. Eso es interesante, ¿verdad? Agua amarilla le ponen aquí, agua color de papagayo. Pero en otros textos aparece en otros libros como el agua era, dicen roja, como sangre, y la otra dice, la azul dice azul, 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 como tinta. Pero claro, aquí está en náhuatl y español, no es fácil por eso entonces también entender estos colores, porque pues es otra lengua, es otra visión del mundo, pero vamos a tratar de entender y explicar este símbolo, porque digamos que aquí ya tenemos Tenochtitlan, que hemos hablado mucho. Aquí está el Tenochtli, está parado el águila aquí, hasta aquí llega el Tenochtli, digamos,
Hasta aquí llega, o sea, con esta planta se representa Tenochtitlan, pero no está lejos de lo que nosotros entendemos, porque hemos buscado también que puede ser la palabra Mexico. Pero vamos a ver por qué. Afortunadamente tenemos estos nombres. En la crónica Mexicayot, que acabo de leer unas líneas, también dice que esta fuente, este manantial, le llamaban los antiguos Atlatlayan, y quiere decir, a ver, ¿alguien se acuerda de Yan? ¿Por qué se usa para lugar Yan? Cuando hay un ¿qué? Se está haciendo una acción. Exactamente, cuando hay una acción, cuando hay un verbo, no se utiliza con, can, titlan, tlan, sino yan, terminación yan, para indicar lugar donde se hace una acción. ¿Qué acción es esta? Entonces aquí están diciendo de un verbo, atlatlayan. Tlatla es el verbo quemar. Algunos traducen lugar de aguas ardorosas, pero también podemos traducir literalmente donde arde el agua, donde se quema el agua, aunque podrían decir algunos, pero el agua no se quema. Lo que está diciendo es que es agua caliente, lugar de agua caliente, ¿verdad? Pero se entiende que está brotando el agua, ¿no? Está brotando, por eso tiene movimiento esta representación, ¿verdad? Tampoco no es rígido, aquí se mueve, donde se quema el agua literalmente, donde arde el agua, lugar de aguas ardorosas. Pero aquí dice otra vez atl, si lo ven, eso es lo más importante, se refiere a esto que es agua, pero dice tleatl, entonces se lee agua fuego literalmente, agua fuego. La tle no tiene la tl, pero se dice tletl si estuviera solo el fuego. Si estuviéramos nombrando nada más el fuego, sería tletl. Pero aquí dice tleatl, se ha perdido la tl, hemos suprimido tl, digamos, así se dice agua fuego, o sea, otra vez aquí agua caliente. Ahora, si decimos tospalatl, ya no dice caliente, pero sí dice, se acerca al color, está describiendo el color de esta agua que nosotros hemos tratado de aproximarlo, creemos que esto es un poco lo que más se parece, para ayudarnos aquí un poco visualmente, hemos puesto aquí un poco más naranja que, que rojo, pero aún así no hemos conocido un manantial donde haya esta agua de este color más o menos, pero algunos dicen que sí hay lugares donde hay aguas de cierto color. No he visto un lugar así, pero sí hay lugares en México, y sobre todo aquí cerca de este valle, donde hay agua caliente, como las aguas termales. Y los describen de otra manera, como Atotonilco, allá en Morelos, donde sí he estado, es una alberca, es un lugar de bañarse, hay agua caliente. En la Huasteca también he estado en un lugar que tiene agua caliente y fría, pero son lugares me parecen como muy especiales, porque no en todos lados sale casi junto agua caliente y agua fría. Bueno, seguimos aquí. Entonces, debemos creer, digo, yo los invito, no todo, creo en parte en que sí, de símbolo no está nada más ahí así escrito, porque aquí está diciendo que hay una acción. Por eso creo yo que realmente encontraron un manantial. Así como cuando dicen Michinipatlanían, eso es lo más creíble, lugar donde vuela el pez, pues metafóricamente dicen donde vuela el pez, pues porque había muchos peces, ¿verdad? Aquí representan el lago también, aquí. Y cuando dicen Tolin y Cuecuetlacayan, o hasta Pili y Cuecuetlacayan, el lugar de los tules que se ondulan, pues sí había tules, ¿no? Una zona lacustre. Cowart y Somocayan, sí podemos creer un poco más que hubiera muchas serpientes y que silbaran, digamos, ¿no? Y todos terminan estas frases con yan, ¿no? Michin y Patlaniyan,
Cowart y Somocayan. Pues aquí Atlatlayan está diciendo también que hay una acción, que se acerca más a esta idea de que, a esta posibilidad de que sí hayan encontrado estas dos aguas, estas dos manantiales, allá dentro de una cueva, como ya dijimos en la otra lección, y que cuando la ven los mexicas, primero ven el águila y luego ven estos dos manantiales, es la cosa maravillosa, es la cosa grandiosa. Según la crónica Mexicayotl, es algo que ya les había anunciado también Huitzilopochtli. Les había anunciado que podían ver un águila, pero parecen que estos dos acontecimientos cierra esta idea, este peregrinar, y los mexicas ya dicen, cuando ven el águila, cuando ven el agua, ya dicen, esto nos había dicho nuestro sacerdote, nuestro Tlamacasqui, y lo hemos visto aquí. Dicen más o menos como hemos sido afortunados. Y entonces quiero mencionar otra vez que lloran cuando ven estos dos manantiales dentro de una cueva, y lloran cuando ven el águila, y entonces podríamos decir en términos modernos, pero en náhuatl también podríamos decir un nuevo paraje o toponimia, como aquí también es Mexica y Chocayan, en lugar de llorar del Mexica, porque lloraron, ¿no? Lloraron, como algo nuevo, sí lo podemos decir. Aquí está Tehuatl, que para algunos pueden decir agua Dios, pues porque hoy estamos ya más cercanos a esta idea, agua Dios, pero literalmente dice aquí, bueno, no es fácil traducir Teotl, porque Teotl a veces significa sí una deidad, algo muy valioso, muy importante, algo muy antiguo, algo muy fino. A mí lo que me parece es que aquí podemos entender esa Tehuatl como agua muy valiosa, agua muy importante, agua que se puede beber. Esto sí sabemos, el Tospalat, sí hay crónicas donde dicen que sí se podía beber de esta agua. No todo el mundo podía beber en el esplendor del México antiguo, pero sí podían beber en la fiesta de Huitzilopochtli, los macehuales, la gente del pueblo. Pero mientras tanto no era la fiesta de Huitzilopochtli, la ocupaban los sacerdotes, así dice una crónica. Pero el Tehuatl, Matlalat, agua de color de esta hierbita que acabamos de mostrar, me parece que también por el color, como dice el diccionario, ahora también podemos apoyarnos del diccionario que dice agua de color verde oscuro, podríamos decir que, o sea, ese es un agua también muy especial, muy fina, muy importante, muy valiosa para ellos. Y para escribir agua también potable, y esta era agua fría, esta era caliente, para escribir eso ponían caracolitos, que tenía vida, caracolitos, ahí son caracolitos, ¿sí? Y aquí ponen como algo valioso, como cuentas de jade. Eso sí lo dicen los investigadores, que las representaciones de agua que tuvieran caracolitos, caracoles y jades, agua valiosa. El jade se tomaba como algo precioso, valioso, importante. Pero esto no tiene jade, sin embargo, no tiene caracolitos, no le ponen caracolitos, pero sí dice una crónica que era bebible. Yo entiendo que también esto era bebible, aunque también debemos dudar un poco, porque al principio que se dice que van los mexicas hacia Acatitlan, hacia donde está la cueva, se dice que primero vieron un agua que salía blanca, clara, limpia, y que vieron también tules blancos, ranas blancas, serpientes blancas, ahuejotes blancos, ahuehuetes blanco, todo blanco, dice la crónica Mexicayotl, dice, y también el agua blanca. Eso no es fácil entender, pero así lo dicen.
pero que regresaron, y al regresar, el agua que vieron ya era así este color y este otro color. O no sabemos si era un agua un poco diferente en otro lugar, porque lo que describen aquí es que había una roca, había un texcali, una roca, un peñón, pero no sabemos si ahí mismo alrededor o cerca, o por el arroyito donde salían esas dos aguas, había por ahí, pues tules, sí se entiende que había tules, ¿verdad? Porque dicen que Mexico Tenochtitlan, aquí en el libro dice, de la crónica, Mexicayotl, dice que, pues había tules, había carrizos. Entonces, podríamos pensar también, o ellos pusieron algo al agua, o algún sacerdote puso algo al agua, lo pintó, o puso algo rojo aquí. Puede ser, pero también es cierto que, como les digo, Tozpalatl aparece en una crónica que todavía cuando llegan los españoles, más o menos 300 años después de la fundación, ¿verdad? Más o menos, todavía se reconoce el Tozpalatl en una parte en el islote. Ajá, ya lo vi allí en el metro Zócalo. Ya ven que hay una reproducción de Tenochtitlan abajo, donde uno entra al metro o sale hacia el metro. Es el número 17, está en la placa afuera, y luego está como el nicho, ¿no?, de cristal. Ahí está Mexico Tenochtitlan en pequeño. Y en el número 17 está en una parte hacia el poniente, y ahí está, dice Tozpalatl 17, y buscan el 17 acá, y ahí dice Tozpalatl, ya ven ahí que coincide. Y se ve que es una construcción, como que estaba encerrada esa agua, por la importancia que tenía, ¿no? Debieron encerrarla. Entonces, todo eso, algunas cosas pues podemos imaginar, pero algunas cosas sí vienen anotadas en las crónicas, en los libros. Y como esta escritura pues es ideográfica, pictográfica, es poética, es muy descriptiva, también nosotros, como hemos dicho, debemos creer algo de esa escritura, como hemos platicado y hemos creído algo más del águila y del Tenochtli. También aquí está este símbolo que algunos llaman Atla Chinoli, pero nosotros aquí no lo vamos a ocupar todavía así, ese término, porque no viene aquí en la crónica Mexicayotl, donde está en náhuatl y español, no viene en ningún momento. Sí se puede representar Atla Chinoli, imagínense ustedes, lo movemos, lo ponemos en otro contexto, donde pueda significar Atla Chinoli. La guerra, sí, ahí sí lo podemos usar así. Pero aquí dice que este símbolo que en otros códices podemos encontrar como Atla Chinoli, tiene varias palabras. Tehuatl, Matlalatl, el azul. Atlatlayan, rojo. Tleatl, aquí también. Tozpalatl, aquí está. Ahora, habíamos platicado, ¿se acuerdan?, de que hay ciudades que se nombraron antiguamente con dos palabras. Ese es el caso de Aztlán, Chicomostoc, Chalco, Atenco, pero ya muchas de esas ciudades grandes, no recuerdo si Cholula también, pero bueno, debo hablar de Cholula también. Otros lugares, los mexicas llamaban en la Huasteca una ciudad Xicohuac, Chicontepec. Otros dicen Xiucoac, Chicontepec. Dos palabras. Eso es algo que no se ha trabajado mucho, pero aquí coincidimos en que Mexico no solo es Mexico, sino Mexico Tenochtitlan. ¿Sí? Y entonces, por eso entonces aquí no es que esté aglutinado Tenochtitlan con Mexico, los divide las figuras, o sea, la forma, ¿no? Aquí se ve dónde termina el agua y aquí se ve dónde termina el Tenochtli. No es que estén totalmente entremezclados,
sea, decir Mexico, Tenochtitlan todo junto, sino Mexico, espacio, Tenochtitlan. ¿Quién es el que une los dos? Pareciera que une los dos símbolos. El águila. El que viene guiando desde Chicomostoc, desde muy atrás. Y aquí está mostrando estas dos palabras. Eso es lo que yo entiendo. Ahora debo platicarles precisamente. Se dice en un libro del señor Chimalpain, Cuauhtleguanitzin, recuerdo que es en la fundación de Culhuacán, el libro, dice que pasa por aquí un grupo, por esta parte del centro, pasa un grupo olmeca, hablaban náhuatl, pero se van, pasan por aquí, se van hasta donde hoy es Amecameca. ¿Han escuchado hoy una iglesia que se llama la iglesia del Sacromonte? Sacromonte. Bueno, en Amecameca está así un poco abajo la ciudad, hay una iglesia muy grande, abajo, ¿verdad? Pero hay un cerro donde se sube y hay una parte que construyeron ya muy antigua, ya no dejan entrar, pero está muy antiguo. Pero hay una como especie de capilla y tiene una cueva y entonces ahí se ve como una envolto como de un Cristo. Desde dentro de las bancas hay un vidrio y se ve una cueva hacia adentro, como si estuviera un cuerpo allá. Pues está un cuerpo, ¿no? Allá adentro. Pero lo que quiero decir es que se dice que le llaman el Sacromonte, pero antiguamente, pues sí, es un cerro todavía. El mito dice que llegan allá un grupo olmeca que les llamaban los Quiautonalejque, los del tonal de la lluvia o del agua, y se van hasta allá y fundan un pueblo. ¿Por qué? Se dice que encuentran un manantial de agua caliente y de agua fría ahí arriba del cerro, y entonces le llamaron Chalchiumomosco. O sea, encerraron el agua, como parece ser que encerraron también el manantial de Tospalacl. Encerraron el agua caliente y fría. Y se dice aquí, hay como mágico, algo como mágico. Ellos les llamaban los Quiautonalejque, porque su fuerza estaba en su relación con esos manantiales, con agua, con los lugares de agua, digamos. Y entonces la encierran, hacen ahí el Chalchiumomosco, o sea, una edificación dedicada al agua. Es que Chalchihuitl, ese es Chalchihuitl. O sea, quiere decir Chalchiumomosco, momosco, un adoratorio, una edificación sagrada relativa a Chalchiu, porque también se refiere al agua. Chalchiu, como Chalchiutlicue, la que tiene faldas de jade, porque el náhuatl es poético. Entonces, a una representación del agua femenina le dicen Chalchiutlicue, la que tiene faldas de jade. Eso también lo vamos a ver, estas ya representaciones, personificaciones del agua, ¿no? De las aguas. Les platico esto porque yo pienso pues que así como ellos, que posiblemente ya viniera, yo digo que es posible que ya vinieran aquí gentes toltecas y mexicas, digamos, o varios grupos nahuablantes con variantes en sus lenguas, pero que tenían también una forma de ver el mundo parecida al otro grupo, que son los toltecas, que son algunos los situamos como muy antiguos, pero parece que no son tan antiguos, o sea, tan lejanos a los toltecas, porque hay mitos donde se dice que en algún momento los olmecas tienen esclavizados a los toltecas, pero ellos hablaban el náhuatl, o sea, una variante del náhuatl. Eso ya lo informan los mexicas a los cronistas cuando llegan los religiosos, los españoles. Bueno, regresamos a esto. Por eso digo que si aquí fundan un Altepetl con este símbolo de agua, fuego, de agua caliente y fría, y si fundan en Amecameca, hoy Sacromonte, también con agua caliente y fría, no recuerdo si la representación también es con rojo y azul, pero sí dicen agua caliente y fría. Pero también Cholula, que se dice que allá fundan también gentes que van de Chicomostoc,
también fundan Cholula cuando encuentran agua caliente y fría. Ahí sí me parece que está representado en rojo y azul. Debemos buscar un glifo de Cholula, ahí sí. Pero lo otro es que yo les decía que un grupo tolteca, no recuerdo el nombre del guía, pero este libro decía que un grupo tolteca se desprende, no sabemos si la Tula de Tula Hidalgo o la Tula de Teotihuacán, porque Tula también quiere decir gran ciudad, viene de Tolan, gran ciudad, Gran Altepetl. Se desprende un grupo y se van hacia el sur de Veracruz, bueno, más allá, se van a la zona maya y dicen que allá fundan, así dice, no sabemos si se entremezclan con los mayas porque dicen que este grupo funda su ciudad, la ciudad de Uxmal, un grupo tolteca dice, funda la ciudad de Uxmal cuando encuentran un cenote de agua roja y un cenote de agua azul. Yo quiero imaginar que también a lo mejor era caliente la roja y la azul fría, pero sí dice ahí azul y rojo, así como aquí lo más cercano es azul y rojo, así a primer ojo es azul y rojo, sí, ya ahorita ya estamos detallando un poco más los colores, pero se dice ahí también que esos toltecas fundan la Grande Uxmal y alrededor de esa ciudad, dicen, 360 ciudades alrededor de esos dos manantiales, alrededor de esa ciudad. No es fácil explicar nuestros mitos, nuestra historia, pero esto parece ser una constante para algunas ciudades, ¿verdad? Dos palabras, pero también el agua caliente, el agua fría. Y antes de que se me olvide, allá en la región de la Huasteca, eso lo comentan allá unas personas en un pueblo que se llama Otontepec, también es un cerro y hay mucha agua. De hecho, de ahí tomamos agua nosotros para mi pueblo, que es Ixcatepec. Y ahí se cuenta que todavía, pues no hace mucho, digamos, la gente lo recuerda, que había ahí en ese cerro, Otontepec, una laguna de color azul y que las personas de por ahí que sabían que nacían los niños y que tenían unas ciertas características y sabían que iban a ser curanderos, niños descubrían alguna señal, algún rasgo que podían ser curanderos, entonces los bañaban allá en ese lago a esos niños. Debían bañarlos ahí en esa agua azul porque iban a ser curanderos. Y me acuerdo entonces también, me acordé después de que este señor Gutiérrez Tibón, un señor italiano, no sé si se mexicanizó, se hizo mexicano, pero escribió mucho sobre la palabra México, investigó, pero en uno de esos pasajes, relatos en su libro sobre la palabra México, dice, eso es por el agua azul, que unos guerreros, entiendo que eran mexicas, Monagua, salen a cazar, se desprenden de un grupo, así, salen a cazar al monte, se van, y que lo que encuentran es un águila en un árbol, y entonces quieren flecharlo, como guerreros, cazadores, quieren flechar esa águila, y le tiran y no la flechan, y entonces el águila vuela hacia ellos, se para frente a ellos, pero cuando se para, se transforma en mujer, y les dice, no se preocupen si no me han flechado. Si no me han flechado es porque soy mujer águila, soy Quilastli, soy mujer agua azul, porque cuando nací me bañaron en agua azul. Por eso soy mujer agua azul. Y tengo otros tantos nombres. Pero no se preocupen si no me han flechado, les dice. Ustedes pueden irse. Yo a nadie diré que los he vencido. Interesante, ¿verdad? El agua azul. Aquí también el agua azul. Pero esa agua azul, ¿acaso también los mexicas tenían esa misma idea? Bañar a sus hijos que iban a curar, que iban a ser curanderos, digamos, que iban a ser médicos, que iban a dedicarse a la medicina o algo. Posiblemente, o sea, esto sea muy, muy simbólico, que incluso no alcanzamos a entender todavía. Pero para mí, esto es México.
Claro, podríamos decir, voy a pintar un poco más aquí, si ustedes dicen voy a intervenir este dibujo. Aquí está el Chalchihuitl, ¿no? Que indica agua limpia. Pero aquí hay una línea curva que indica que es agua, ¿verdad? Nos sugiere que va hacia arriba, que va en círculo, semicírculo, y esto también aquí va, y aquí también hay una curva, y aquí va, aquí, así. Pero el tlacuilo, el escribano, lo corta aquí junto al pico, pareciera, ¿verdad? Ya no da continuación esta curva aquí. Por algo será. Pero esto nos da idea también de que estas curvas, de que estas líneas de agua pueden continuar. Pero yo, como he estado trabajando con esta imagen, con estas imágenes de águila, agua, nopal, y esto que es Tlaloc, Tlaltecutli, que también lo vamos a explicar, y he estado viendo mucho tiempo trabajando, y entonces he visto en otros códices sí el Atlachinol y cómo se representa. Por eso creo que si digamos aquí intervenimos este dibujo y esta línea ligeramente la pasamos hasta acá, esta otra línea la pasamos acá, y esta línea por acá la pasamos también. Digamos que ya nos da idea de que esa agua tiene más movimiento, ¿verdad? Y aquí parece, nos sugiere esta curvita un Xictli, una oquedad, digamos. O si lo quieren ver ustedes, es un Xictli que está hacia arriba como abultado, pero a la vez también, con otra mirada, se ve algo hundido, como un ombligo, ¿verdad? O sea que podría ser representado un Xictli, o sea, Xico, ¿verdad? Lo voy a escribir acá. O sea, hasta ahí donde continuamos la línea, o sea, aquí estamos exagerando, estamos trabajando un poco, agregando un poco, pero porque hemos visto en otros códices una representación así, ¿verdad? Y además porque nos sugiere esas líneas como si estuvieran cortadas de repente, pero nos sugiere que pueden continuar, ¿verdad? Y si continuamos entonces, pues ahí se ve que se puede lograr. O sea, ahí sí aparece como un Xictli, la idea de un Xictli. O sea, sería, si eliminamos esto, queda Xic con doble C, pero nos quedaría también, porque es un lugar interior que está en la cueva, y ahí estaríamos diciendo que pues sí es el lugar, pero el lugar tiene oquedad o tiene Xictli, tiene ombligo, tiene cráter, tiene algo. Pero aquí viene precisamente el problema que estamos tratando de resolver. Mexico. Para mí, México está aquí. Y aquí nos sugiere un Xictli, por eso prolongamos estas líneas. Nos sugiere un Xictli, aunque aquí en la crónica Mexicayotl nada más tenga estas palabras que ya leímos: Tehuatl, Matlalatl, Atlatlayan, Tleatl, Tospalatl, y no dice en ningún momento Xictli. Pero en el diccionario de Molina dice que Axictli es remolino de agua. Aquí está Xic, ¿verdad? Aquí está su terminación Tli, pero aquí dice agua. No hay problema aquí. Pero aquí, para mí, sin que diga agua, está diciendo agua aquí, con mesh. Mesh. Pero no, esta X es de Xictli. Bueno, empecé en medio.
debemos leer primero ko. Ko dice lugar o en, luego Xictli, pero si tomamos esta X para decir Xictli, leer Xictli en esta forma de escritura, entonces aquí se queda me solo, pero lo que yo entiendo, bueno, ya nos dirán mejor los de la Real Academia de la Lengua aquí de México, por qué no podemos usar a veces repetir dos letras, ¿no? Sí, por eso chico se queda en jico, se distorsiona, ¿verdad? Yo lo que entiendo aquí es que esta X suena doble. Aquí ya comprobamos que sí puede ser doble, ¿verdad? Como jico, ya dijimos que jico en realidad viene de chico, con doble C para entenderlo bien, mejor, aunque es difícil pronunciar dos Cs. Una debe sonar más suave y la otra más fuerte. Chico, ¿verdad? Es el caso aquí también. Chico, ya tenemos chico. Para mí está aquí, aquí. Ahora, mesh, vamos a ver. Esa es la gran dificultad, porque algunos dicen que este me puede venir de mella, pues sí, o sea, mella es emanación, emanar. Y también en la crónica Mexicayor, unos cronistas informan que los mexicas antiguos decían ya, cuando les preguntaban sobre qué significa Mexico, algunos decían, pues lugar de manadero. Y un cronista dice, los que hablaban bien el náhuatl dicen Mexco, o sea, no México, Mexco. Lo que entendemos algunos aquí es que unos decían Mexco y unos Mexico, y que ya había variantes de la lengua, no había uniformidad en Tenochtitlan. ¿Por qué? Yo encontré que en una parte de hacia, como yendo hacia acá hacia el sur, un poco, desde el centro de lo que era Tenochtitlan, el islote, había un manantial que le llamaban Cozamelco. Aquí ya hay variante, porque este es lugar, y Amel viene de Ameli, también manantial, en lugar de decir Ameyali, unos decían Ameli, y Cos, aquí sí, amarillo. Entonces había manantiales que llamaban ellos amarillos, ahí había varios, aquí otro encontramos, qué tan amarillo, qué tan naranja, qué tan rojo era eso, porque se entiende que esa agua caliente, pues sí se pueden encontrar aquí, y a lo mejor corren por este valle muchos todavía ríos abajo, subterráneos, perdón, así que sean de tal color y que sean calientes, porque esta es una zona volcánica. Llegan ellos a esta zona volcánica y sí es posible que de repente encuentren esa agua ahí. Y entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Hay una variante para llamar manantial, pero también es cierto que en algunos lugares todavía se conserva esto. Tospal Ach, aunque no digan aquí manantial, están diciendo, ¿verdad?, que brotaba el agua en la crónica Mexicayor. Pero basta decir Ach para decir también manantial. Yo les platicaba hace tiempo que en mi pueblo tenemos un lugar que es un pozo, un manantial, le llamamos Aguacaach, agua aguacate o agua de aguacate, porque hay aguacates por ahí y el manantial está ahí está el pozo, está cercado bien con piedras para que no se desbarate cuando haya inundación, porque si está cerca de un arroyo, allá por lo menos un manantial lo tiene cerca de un arroyo, cuando viene como decimos, creciente, crecen los ríos, los arroyos, se mete el agua sucia al manantial y tienes otra vez que limpiarlo, y así no, ¿verdad? Lo haces un poquito retirado, lo cercas bien, lo levantas y esa agua se conserva, ¿sí? Se ensucia un poco, pero es menos, ¿no? Pues ahí le llamábamos así, agua Ach, y es un manantial. Aquí también Ach basta para decir manantial, porque la escritura náhuatl sí sugiere que esta agua tiene movimiento, que sí sugiere, y dice la crónica Mexicayor también, que son dos manantiales. Vamos, y además hay un verbo más muy bonito aquí, como que se ve que se entrelaza el agua, ¿verdad? ¿Sí lo ven?
Pues ahí aquí en la crónica Mexicáyer dice Moshiu ne pa niutikak. Fíjense qué interesante palabra larga, ¿no? Moshiu ne pa niutikak. Así hablaban los antiguos. Nosotros tratamos de aproximarnos a la pronunciación. Hoy en día ha cambiado un poco, es por la variante que usamos nosotros, pero sí lo entiendo aquí. Moshiu ne pa niutikak. Lo que dice aquí es que el agua se está entrelazando. Y también dice Nepaniustuk. Nepaniustuk. Está entrelazado. El agua está como trenzado. Sí da la idea ahí de algo trenzado. Porque se dice que esa agua salían de los dos manantiales y luego se unían en un solo arroyito y se entrelazaban. Si debió ser natural, imagínense cómo se vería eso entremezclado entre rojizo, naranja y azul. Cómo se entremezclaba y luego daba al lago. Por eso lloran los antiguos, ¿no? Ven algo muy bonito, muy interesante. Vamos aquí con este problema de Mella y Mesh. Bueno, voy a borrar aquí. Para algunos, Mella, si está emanando el agua, se dice mellatica, mellatica. Algunos pueden decir mellatica in ach, pero también se dice, algunos dicen en gerundio, meshtika, así, meshtika, o sea, para algo que está emanando, sí, no solo el agua. Entonces aquí está mesh, si lo ven, aquí está mesh, si es agua, meshtika, sí. Pero, ¿qué es lo que yo quiero decirles con esto, mesh? Que hay lugares, bueno, por lo menos yo he visto y he escuchado las traducciones. No he trabajado, no he visto en otros como Morelos, Puebla, lugares donde se habla náhuatl también, pero sí, sobre todo en una región que se llama de Chicontepec, en un pueblo encontré esta raíz, Mexcatla. Claro que para mí aquí se pierde la N, se pierde. Así lo dicen, así lo escriben de manera oficial, pero tiene esta raíz, mesh, mesh. Como me interesa esta raíz, es un problema, ha sido un problema estos años para mí, un dolor de cabeza. Me interesa mesh, me bajé, venía de Chicontepec y me bajé ahí muy cerca una comunidad a preguntar qué significa Mexcatla. También está al pie de un cerro y me dicen rápido así, donde hay mucha agua. Claro, no me desglosaron así la palabra, ¿no? Pero yo entendí, pues claro, pues es mesh, es de emanar, de emanación, de una emanación, sí. No puede ser de otra cosa, yo pensé, Mexcatla. Pero precisamente allá también, y eso muchos otros lo saben en la región, algunos seguramente no lo usan así, pero también a los pozos se les dice Mexco, a los pozos, no México, o sea, Mexco. ¿Por qué? Es un lugar que tiene emanación, no que está emanando, que tiene emanación, que tiene brotes de agua, Mexco así. También precisamente esta misma raíz se repite para indicar emanación, brote. Aquí es el pozo, es el manantial. Pero también a la lengua se le dice mexca, por lo menos allá, mexca tlatoli, así. Allí sigue otra vez, sigue la raíz, ¿sí? Como una variante, pero esa variante, mexca, mexco, ya se encontraba en México, y también precisamente la gente se identifica como mexca, como gentilicio así, mexca, pero también en la misma huasteca se dice a la gente nahuatini, el que habla claro, dice el diccionario, o el que habla náhuatl. Para la región, nahuatini es el que habla náhuatl, pero
El diccionario dice Nahuatini, el que habla claro, así dice. No sabemos por qué lo dice así el que hace el diccionario, pero Mexca es el también gentilicio, ¿no? Alguien puede decir Mexca como grupo, ¿sí? ¿Por qué estamos dando estos datos? Bueno, para ir viendo esta raíz que nos cuesta mucho trabajo y no terminaríamos en esta sesión, pero para que vayan viendo y si no entienden, pues también vayan preguntando, porque sí cuesta trabajo entender esta raíz mesh, pero ya tenemos ahí en varias palabras, pero en mucho se refiere a agua. Y por eso entonces nosotros decimos que también desde allá, desde la Huasteca, a esta ciudad se le llama Mexco Altepetl. Mexco Altepetl, no Mexico Altepetl. Pero yo pienso que las dos son válidas, decir Mexco Altepetl y Mexico Altepetl, porque Mexco es un pozo, es un manantial, y Mexico para mí está aquí, porque aquí está el Xictli, aquí está el lugar, y aquí está la emanación, aquí está esta raíz Mex. Yo también puedo decir de esta imagen, Mextica Atl. Bueno, yo creo que hasta aquí terminamos con esta parte, pero posiblemente tendremos otras sesiones, unas 2 sesiones más para esto. Y aún así no terminamos. Todavía necesitamos explicar más de la escritura. Bueno, agradecemos a los que nos escriben ahora, agradecemos a las personas que nos están apoyando. También invitamos a las personas que nos están viendo nuestros videos, nuestros trabajos, que también pueden venir y preguntar aquí mismo, de viva voz, algunas dudas.